Muy buenas tardes, mi nombre es Jefferson Antonio Ariel Betancourt, soy estudiante de Ingeniería Industrial, segundo semestre, y voy a solucionar el problema 2 de la tarea 3, derivadas. A continuación, presento mi documento de identidad y me dirijo a exponer la problemática planteada. Bueno, me dice que en el problema 2 tenemos una ecuación, pueden ver, vamos a buscar la solución. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar la derivada de f de x igual a esta ecuación. Buscamos su derivada, podemos obtener que estas, como van a quedar constantes, vemos que una constante, la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, buscamos la constante de x a la 3, la derivada, perdón, y vemos que nos da este resultado. 2 por la derivada de x a la 3. Tenemos un segundo paso, donde 6x al cuadrado sobre 3 vamos a igualarlo a 0, para poder ir obteniendo los resultados y poder generar un punto crítico. Dado esto, simplificamos, de una vez me dirijo acá porque es para hacer dos pasos, donde x al cuadrado igual a un medio, entonces vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados y obtenemos que x va a ser igual a más o menos 0,5. De ahí nos dirigimos a identificar un punto crítico del positivo y el negativo. Vamos a hallar el del positivo, donde f de x, vemos la operación de la ecuación original y reemplazamos por el valor de x hallado, que es 0,5. Reemplazamos valores, hacemos las operaciones multiplicación, resta, y podemos obtener de que estos resultados, como se ve aquí, sacando las multiplicación de estas operaciones, vemos de que f de x va a ser igual a menos 10,917. El punto crítico, este es el punto crítico de 0,5, 10, 10,9. Este va a ser el punto crítico. Ya hallamos el punto crítico del positivo. Vamos a hallar el punto crítico del negativo. ¿Qué pasa? La misma operación, reemplazamos valores de x. Como ya hicimos el positivo, entonces acá ponemos el signo negativo. Realizamos las operaciones de multiplicación, de resta. Sabemos que menos por menos no se va a restar, sino que se va a sumar. Entonces podemos obtener que f de x va a ser igual a 19,08. El punto crítico, ese va a ser el punto crítico en menos 0,5 y 19,08. Después de esto, hallar los dos puntos críticos, de hallar la derivada de la inicial, vamos a hallar los máximos y los mínimos, donde f derivada de x va a ser igual a la primera ecuación que pudimos sacar, la primera derivada, que fue 6x al cuadrado sobre 3. Sacamos la derivada, sabemos que este 2 pasa a multiplicar, sería 6 por 2 y se restaría menos 1, entonces quedaría 6 por 2 x, y quedaría igual a 12x sobre 3, donde f derivada de x va a ser igual a 4x, ya simplificado el resultado. Luego tenemos un segundo paso, que es sustituir los valores de x. Donde x, el primer valor, que va a ser el positivo, como hemos hablado de más o menos, son dos valores, el negativo y el positivo. Entonces vemos de que f de x va a ser igual a 4x por el primero que se halló. Y ya vendrían a hacer acá lo de los máximos y los mínimos, que sería este resultado. Entonces los vamos a reemplazar la x en este resultado, donde f segunda derivada de x va a ser igual a 4 por x, el valor positivo que habíamos hallado antes, donde segunda derivada de f de x es igual a 2. Y nos dice la regla que f de x, que cuando es mayor que 0, entonces es un mínimo. Cuando f de x es mayor que 0, entonces es un mínimo. Aquí, como es mayor que 0, entonces nos dio que es un mínimo. Pudimos hallar ya el mínimo. ¿Qué pasa? Vamos a hallar el máximo.
el máximo de esta ecuación, de la ecuación inicial. Entonces decimos x2, segundo valor de x, que sería menos 0,5, reemplazamos por el hallazgo de máximos y mínimos, que es 4x, y reemplazamos 4 por menos 0,5, donde la segunda derivada, f segunda derivada de x va a ser igual a menos 2. ¿Qué nos dice? F segunda derivada de x dice que cuando el 0 es menor, dicen que cuando la derivada de f de x es menor que 0, entonces es un máximo. Y como aquí vemos que menos 2 es menor que 0, obtendremos el máximo de esta operación. De esta forma doy como resultado final, doy por terminado el problema de la tarea 3, tema derivadas. Muchísimas gracias.